durante el cursado, marcadores cromosómicos, bien, que los detectábamos cuando hacíamos los cariotipos. Acá, en esta especie, ¿qué tipo de mutación podemos detectar? En esta especie del cromosómica. No sé qué. Una mutación cromosómica. ¿Qué es lo que pasa en esta mutación cromosómica? Hay un cambio en la conformación del cromosoma. Hay una Bien. duplicación, ¿puede ser? Hay una... No veo. Acá podemos ver acá una duplicación y acá podemos ver que tenemos 2 cromosomas Y, ¿bien? Entonces ahí estamos viendo variabilidad, pero a nivel de un cariotipo, ¿bien? Después teníamos variabilidad bioquímica cuando analizábamos las corridas electroforéticas de isoenzimas, ¿bien? Entonces podíamos detectar variabilidad a ese nivel. Y también podemos detectar polimorfismo a nivel molecular. Acá hay 2 tipos de marcador molecular. Por un lado están estas corridas, que son de marcadores de microsatélites. Son secuencias repetidas de ADN que, o sea, uno puede detectar ese polimorfismo a nivel de secuencia de ADN, ¿bien? Y hay otros que hilan más fino, que detectan esa variabilidad a nivel de nucleótido. Acá sería a nivel de secuencias repetidas, por ejemplo, que haya una secuencia donde tengo 15 AT repetidas, el otro tiene 20 y así, pero en el de secuencia puedo detectar la variación a nivel de nucleótido, ¿bien? Lo que sí podríamos ver es que yo voy a ver, o sea, a nivel morfológico puedo detectar un nivel de variabilidad, pero a medida que yo voy ahondando más fino, digamos, si se quiere, en una escala cada vez más pequeña, yo puedo detectar más variabilidad genética. ¿Se entiende eso? ¿O no se entiende? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O podemos seguir? Sin miedo, ¿no? ¿Hay dudas? ¿O seguimos? ¿Está todo bien o no? Sí, profe. Seguimos entonces. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a seguir entonces. A ver, acá. Es que tengo abierto el chat, un montón de cosas. Bien. Y acá nos dice que en las poblaciones es posible detectar variación continua o discontinua. ¿Y a qué se referencia con esto? Nosotros, hasta ahora, a ver, acá está. Nos dice que podemos detectar variación continua o discontinua. Hasta ahora, nosotros, ¿qué tipo de caracteres veníamos analizando? Nosotros veníamos analizando un tipo de caracteres que estaban codificados por ¿cuántos genes? ¿Cuántos genes veíamos? Hay un solo caso en el que veíamos que 2 genes codificaban para el mismo carácter. ¿En cuál caso 2 genes codificaban para el mismo carácter? Epistasis, muy bien. Cuando analizamos epistasis teníamos 2 genes que codificaban para el mismo carácter, pero en la mayoría de los casos, ¿qué veíamos? Que un gen me codificaba para un determinado carácter. ¿Bien? Y por lo general, ¿cómo es ese tipo de carácter? Yo qué sé, yo tenía flores blancas, flores rojas, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, yo esa variación tenía tantos individuos blancos, tantos individuos rojos. ¿Bien? Tantas flores blancas, tantas flores rojas. Pero hay otro tipo de caracteres que están codificados por muchos genes. Muchos genes, que son los que vamos a ver, no sé si el práctico que viene, no la clase que viene porque vamos a seguir con este práctico, pero el práctico que viene vamos a analizar caracteres cuantitativos. Esos caracteres están codificados por muchos genes, ¿bien? Tienen una influencia ambiental y cuando analizamos el tipo de variación, lo que vemos es una variación continua, ¿bien? Que se asemeja a una distribución normal. ¿Qué caracteres? Por ejemplo, el peso de las semillas, la altura de determinadas plantas, el número de quetas, número de huevos que ponen determinados organismos. ¿Se entiende esto? En las poblaciones vamos a detectar esa variación a esos niveles. Podemos tener variación continua o variación discontinua. Lo que me tiene que quedar claro es esto, cuando tengo un gen, o sea, que codifica para un carácter determinado y que puedo distinguir clases fenotípicas así perfectamente reconocibles, blancas, rojas, eso es un tipo de variación
discontinua, ¿bien? O discreta. En cambio, cuando yo no puedo, cuando tengo una variación continua, no puedo, o sea, el peso varía de tanto a tanto, tiene una media, no tengo así separadito, blanco, rojo, no, tengo una distribución de fenotipos. Cuando muchos genes codifican para un mismo carácter y tengo influencia ambiental, se trata de caracteres cuantitativos. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Vamos a tener esos tipos de variaciones en las poblaciones. Hoy vamos a trabajar con esta variación discontinua. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, no se entiende. Bueno, sí dice. Bien, Malena. ¿Qué parte necesitas que repitamos? Lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a analizar la variabilidad genética en las poblaciones. ¿Bien? Nosotros cuando analicemos una población determinada, por ejemplo, si estamos analizando alguna planta en las yungas, bien, alguna especie de vegetal en las yungas, pero ¿qué podemos analizar de esa especie? Podemos ir a campo y ver, distintos caracteres, ¿bien? Si querés, podemos observar el color de las flores. ¿Y qué podemos observar? Que el color de las flores, si analizamos variabilidad, vamos a tener flores blancas y flores rojas, por ejemplo. Entonces, esa variabilidad está dividida en clases fenotípicas perfectamente distinguibles. O son blancas o son rojas, ¿bien? En este caso, supongamos que está codificado por un gen, codifica para ese carácter. Pero en la misma especie yo podría estar analizando, por ejemplo, la altura de esas plantas. A esa altura, salvo que haga como Mendel, que las separaba así altas y enanas, y eso lo vamos a ahondar mejor cuando veamos genética cuantitativa. Pero seguramente tiene un rango, van a ir, qué sé yo, por ejemplo, desde los 15 a los 45 centímetros. Desde los 15 a los 45 centímetros la altura de esas plantas. Entonces ahí yo no voy a tener clases fenotípicas bien discretas para cuantificar esa variabilidad. Voy a tener un rango de variación, ¿bien? Y en ese caso no va a estar codificado por un gen ese carácter, sino que van a ser muchos genes los que van a codificar para ese carácter, ¿bien? No sé si se entendió ahí, Malena. Yo cuando voy a campo puedo analizar, puedo ver distintos tipos de variabilidad, continua o discontinua. Y a cada una de esas tengo que analizarlas de una forma determinada. Por eso vamos a analizar primero cómo vamos a trabajar para analizar la variación continua. En el último práctico vamos a ver cómo se analiza la variación continua. No sé, Malena, ahora si se entendió o el resto. Bueno, de nada. ¿Podemos seguir entonces? ¿Alguien más tiene alguna duda? Vamos a avanzar entonces. Bueno, acá está el marcador. Y acá, bueno, yo les había dicho que vamos a empezar a trabajar con genética de poblaciones. ¿Bien? Algunos autores engloban dentro del término genética de poblaciones a la genética cualitativa y a la genética cuantitativa. ¿Bien? Esto hace referencia al tipo de carácter con el cual estemos trabajando. Yo les había dicho, si yo tengo un gen que codifica para un carácter, ya después van a ver ustedes bien las diferencias. Si tengo influencia del ambiente, si tengo clases fenotípicas perfectamente distinguibles, estoy hablando de genética cualitativa, ¿bien? En cambio, si yo tengo muchos genes que codifican para el mismo carácter, acá, perdón, no tenía influencia ambiental. En genética cuantitativa tengo influencia del ambiente en esa expresión y por eso tengo esa distribución normal de fenotipos. Ahí ya voy a estar hablando de genética cuantitativa. Algunos autores hacen esto, engloban genética de poblaciones y la separan como genética cualitativa y genética cuantitativa. Pero otros autores utilizan el término de genética cualitativa de forma indistinta con genética de poblaciones. Y lo que se analiza son los caracteres cualitativos. Mientras que por separado no lo engloban dentro de genética de poblaciones a genética cuantitativa. No sé si se entendió esto. Hay algunos autores que a los dos análisis, tanto de caracteres cualitativos como cuantitativos, lo engloban en genética de población, pero otros lo separan y asocian el término genética de poblaciones solo para el análisis de caracteres cualitativos. ¿Se entendió eso? Lo tienen igual en la guía a esta aclaración. En el caso de ambos casos. Claro, pero a ver, si yo te digo, una genética cualitativa y no sé, me con cuantitativa y estamos en error. Como en la biología lo manejan, en distinto que sí. Por ejemplo, nosotros le decimos genética cuantitativa y se ponen a hablar de genética cualitativa, ahí ya no. O sea,
es simple, en análisis de caracteres cualitativos es totalmente distinto al de al cuantitativo, ¿bien? No